¿Alguna vez te has preguntado cómo se ajustan las promesas de Dios a tu vida en un mundo donde muchos enfrentan pobreza, fracaso y desánimo? ¿Cómo equilibrar nuestras expectativas con las palabras de Dios que nos hablan de prosperidad y bendiciones? ¿Estamos realmente viviendo la vida abundante que Él planeó para nosotros o simplemente aceptando una realidad de escasez y limitaciones? Vamos a profundizar en las Escrituras para entender lo que la Biblia nos enseña sobre esta vida abundante y cuáles son los obstáculos que nos impiden alcanzar esta plenitud de prosperidad. Vamos a explorar historias bíblicas de personas que incluso frente a adversidades vivieron bajo la abundancia y las bendiciones de Dios. Y lo más interesante es que las promesas de Dios no se limitan al ámbito espiritual, sino que también se extienden a la provisión material y física. Al final, te invito a seguir una oración especial que puede traer una nueva luz y dirección a tu vida. ¿Quién sabe si esta oración no abre nuevos horizontes y te acerca aún más a las promesas de abundancia que Dios tiene reservadas para ti? Deja que la palabra de Dios transforme tu vida. Volver al Señor, buscar su misericordia. Ese es el camino que trae una paz que nadie más puede ofrecer. Y es exactamente de eso de lo que necesitamos, especialmente cuando la mente se encuentra en guerra consigo misma. No estoy aquí para hablar de parálisis física, no es de eso de lo que se trata. Quiero hablar de esas enfermedades invisibles, esas que nadie ve, pero que consumen por dentro. Pensamientos negativos, una visión de vida negativa, que nos mantienen atrapados, incapaces de vivir la felicidad que Dios nos prometió. Imagina a los discípulos de Jesús subiendo al templo a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Ellos encuentran a un hombre cojo desde el nacimiento, sentado allí. Pedro lo mira a los ojos y le dice: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Y así fue. Hechos capítulo 3, versículo 6. En el instante en que Pedro lo tomó de la mano, el hombre sintió la fuerza en los pies y tobillos, dio un salto, se levantó y comenzó a andar. Entró en el templo saltando y alabando a Dios. Así funciona el corazón. Es lo que determina nuestro destino. Como el sabio nos recuerda en Proverbios capítulo 4, versículo 23, por encima de todo, debemos guardar el corazón. Guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 8, versículo 13, «Como creíste, así te será hecho», Él nos está mostrando algo profundo. La mente es el punto de partida de todo. Lo que vivimos es un reflejo de lo que creemos. Y es ahí donde necesitamos cortar el mal de raíz, eliminar lo que nos destruye por dentro, para experimentar el verdadero poder de Dios. Hablemos de 6 elementos que bloquean este poder divino que deben ser arrancados de raíz. El primero de ellos es la ansiedad. Quien vive ansioso pierde la alegría de vivir. Piensa en esto. Cuando alguien llega a casa consumido por la ansiedad, el ambiente cambia. La familia siente el peso de las quejas y del descontento. Este sentimiento se propaga, generando una corriente de inquietud a su alrededor. Y no soy yo quien lo dice. Según el Dr. Walter Clemente Alberts, especialista en gastroenterología, la ansiedad es la raíz de muchas enfermedades. Ella destruye el cuerpo y aún más, roba la paz del corazón. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está causando tu ansiedad? Existen 2 raíces principales de la ansiedad, y la primera de ellas está en las circunstancias que enfrentamos. Estas situaciones generan ansiedad cuando alguien se siente impotente, incapaz de lidiar con lo que está frente a él. Imagina, por ejemplo, cuando surge un problema financiero que parece no tener solución, o cuando nos enfrentamos a algo que va más allá de lo que cualquier esfuerzo humano puede resolver. Hubo un día en que Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo que irían al otro lado del lago. Al principio el lago estaba tan tranquilo que la barca se deslizaba suavemente, sin esfuerzo. Pero de repente, cuando llegaron al medio del lago, una tormenta feroz descendió del monte Hermón y comenzó a azotar la barca.
El agua entraba rápidamente, y por más que los discípulos intentaran sacarla, el naufragio parecía inevitable. Desesperados, los discípulos finalmente se acordaron de Jesús que estaba allí y clamaron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús se levantó, reprendió al mar, y en el mismo instante el viento cesó y todo quedó en completa paz. Luego, mirando a los discípulos, les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Aquí, lo que llama la atención es que Jesús no dijo que ellos no tenían fe, porque todos tienen una medida de fe conforme a lo que Dios nos da. Pero lo que sacudió la fe de los discípulos fueron las circunstancias a su alrededor, los sentimientos que estas situaciones despertaron. La fe es algo que realmente percibimos cuando el mar está agitado, cuando la vida se complica. Cuando todo está tranquilo, creer es fácil, pero ¿y cuando llega la tormenta? ¿Cuándo? Fue exactamente en ese momento cuando los discípulos sintieron el peso de la duda, y la ansiedad se apoderó de ellos. ¿Qué hacer cuando las circunstancias parecen gritar más fuerte que la voz de Dios? Necesitamos aprender a apartar los pensamientos que vienen de nuestra visión limitada, aquella que solo ve el ahora y lo que está frente a nosotros. Los discípulos, incluso después de escuchar a Jesús decir que irían al otro lado del lago, aún así, se dejaron llevar por la tormenta. Se centraron en las olas, en el miedo, en las emociones del momento. Por eso Jesús preguntó: ¿dónde está vuestra fe? La palabra de Dios es sólida, eterna, no cambia. No, si nos aferramos a esta palabra, si dejamos que ella sea el cimiento de nuestro corazón, podremos enfrentar cualquier circunstancia sin ser dominados por la ansiedad. Ahora, la segunda origen de la ansiedad es el pecado. El pecado crea un abismo entre nosotros y Dios. Cuando pecamos, la confianza se desvanece y la ansiedad crece. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando pecaron, se escondieron de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 10, nos muestra esto. Oí tus pasos en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo. La culpa, el miedo, la inseguridad, todo esto nace del pecado, alimentando la ansiedad. ¿Por qué el miedo? ¿Qué hizo que Adán se escondiera? El pecado. No hay dudas. En el momento en que Adán y Eva probaron el fruto prohibido, la conciencia de su desnudez trajo miedo. Miedo de enfrentar a Dios. Cuando el pecado entra en la vida de alguien, la paz desaparece. Las Escrituras son claras. No hay paz para los perversos. Isaías capítulo 48, versículo 22. Y es precisamente esta falta de paz la que genera la ansiedad. Te sientes inquieto, no puedes relajarte. La ansiedad comienza a corroer cada momento y la vida se desmorona poco a poco. Pero hay una salida. Si te acercas a Dios y confiesas tus pecados, serán perdonados, limpios como la nieve, aunque hayan sido rojos como el carmesí. No intentes cambiar las circunstancias por tu cuenta para encontrar paz. Jesús nos advirtió que tendríamos aflicciones en este mundo, pero también nos animó: ten ánimo, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan refuerza: el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Entonces, a pesar de las dificultades, coloca tu fe en la palabra de Dios. El arrepentimiento es el camino para liberarse de esa ansiedad que intenta destruir tu vida. Y el siguiente elemento que necesitamos enfrentar es la soledad. Pero la soledad de la que estoy hablando no es causada por las circunstancias externas. Cuando te tomas un tiempo para retirarte, para orar y estar en comunión con Dios, eso no es soledad. La verdadera soledad es ese vacío que llega cuando te cierras en tu propio mundo, cuando solo piensas en ti mismo e ignoras la felicidad de los demás. Ese egoísmo es lo que aísla, lo que transforma a una persona en alguien difícil de tratar, alguien terco e inflexible. ¿Y quién quiere estar cerca de alguien así? Es un comportamiento que solo aleja aún más a las personas, empujándote hacia un aislamiento que, al final, lleva a la destrucción. Dios no nos creó para ser solitarios.
En Génesis capítulo 2 versículos 18 a 24, el Señor dice claramente que no es bueno que el hombre esté solo. Él creó a alguien para ser el compañero, para caminar a su lado. Es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en una sola carne. En chino, la palabra para hombre está representada por dos trazos que se sostienen mutuamente, mostrando que la unidad es esencial. Incluso Jesús, cuando oró, dijo, «Padre nuestro que estás en los cielos», destacando que la conexión con los demás es parte del plan de Dios. Y cuando envió a sus discípulos, los envió de dos en dos. El apóstol Pablo también nunca estuvo solo en sus viajes. Primero estuvo con Bernabé. Luego, después de un desacuerdo, siguió con Silas, mientras Bernabé acompañó a Juan Marcos. Entonces, si alguien se considera santo y justo, pero prefiere estar siempre solo, solo está siendo egoísta. La verdadera santidad no es aislada. Es comunitaria, se preocupa por los demás. Necesitamos arrancar la soledad de nuestro corazón, porque esa soledad, alimentada por el egoísmo, solo sirve para destruir nuestras vidas. Y el siguiente enemigo que necesitamos enfrentar es la indecisión. La fe sin acción no vale nada. Cuando alguien vive en la duda, vacilando entre una cosa y otra, revela una indecisión que paraliza. Una persona indecisa es alguien que se esconde de la responsabilidad, que tiene miedo de errar, de fracasar, y esa falta de firmeza aparece en todo en la vida. A menudo, el pastor es abordado como si fuera un consejero de todas las áreas. Las personas llegan y piden, «Pastor, preséntame a fulano», o «Quiero conocer a tal persona». Pero cuando llega el momento de tomar una decisión, muchos se echan atrás. No saben lo que quieren. Lo que no entienden es que no existe persona perfecta en el mundo, sea hombre o mujer. El matrimonio, por ejemplo, no se trata de encontrar a la persona ideal, sino de construir una vida juntos, adaptándose el uno al otro. Hoy en día, mucha gente pierde grandes oportunidades por miedo a decidir. La vida presenta oportunidades, pero se desperdician porque la persona no puede tomar una actitud. A lo largo de mis años, nunca he visto a alguien extraordinariamente inteligente lograr grandes cosas si no supo actuar. Aquellos que son considerados muy inteligentes a menudo piensan demasiado, ponderan todas las posibilidades, quedan atrapados en «¿y si no resulta?». El tiempo pasa y al final no hacen nada. La clave para vencer está en tener convicción. He visto a muchos miembros de la iglesia venir a mí y preguntar, «Pastor, ¿crees que debo emigrar a otro país? ¿Será una buena idea comenzar un nuevo negocio? ¿Debo continuar con lo que estoy haciendo?». Esperan que yo decida por ellos, pero así no funciona. No puedo decidir por ti. Lo que hago es aconsejar, ve a buscar a Dios, ora, busca claridad en tu mente y toma tu decisión. El tiempo de dudar ha terminado. Es hora de actuar. Cuando te encuentres perdido, sin saber qué dirección tomar, qué hacer, ora. Clama a Dios y Él te mostrará el camino correcto. Cuando la duda y la incertidumbre intentan paralizarte, es el momento de aferrarte con fuerza a Dios y pedir de todo corazón que Él te guíe. Dios nunca deja de responder a aquellos que lo buscan con sinceridad. Santiago capítulo 1, versículos 6 a 8, nos enseña algo crucial. Pide con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada y agitada por el viento. El que es así, de mente dividida, no puede esperar recibir nada del Señor. Dios no bendice a los indecisos, a aquellos que vacilan y no saben lo que quieren. Es necesario liberarse de la indecisión para alcanzar el éxito en la vida. Pero no solo la indecisión nos aleja de las bendiciones de Dios. La ira es otro veneno que necesitamos eliminar. Tenemos la tendencia de irritarnos fácilmente, ya sea en casa, en el trabajo, en cualquier lugar, y muchas veces no nos damos cuenta de lo destructiva que es la ira. No solo afecta nuestra salud, sino también nuestro intelecto, cegándonos ante la realidad. Un ejemplo contundente de esto fue dado por John Hunter, un famoso anatomista inglés. Comparó la ira con el suicidio, ¿y sabes qué ocurrió?
Poco después de afirmar esto en una conferencia, Hunter tuvo una fuerte discusión con algunos estudiantes que no estaban de acuerdo con él. Se irritó tanto que acabó muriendo allí mismo, víctima de un ataque al corazón. Sus palabras resonaron de manera trágica. La ira es como un veneno que tomas esperando que otra persona sufra, pero quien realmente sufre eres tú. La Biblia es clara. La ira disminuye la dignidad de una persona y hace que la sabiduría parezca ignorancia. Un hombre paciente demuestra gran comprensión, y esa es la verdadera fuerza. La impaciencia es una trampa, y quien cae en ella solo expone su propia necedad, como nos enseña Proverbios capítulo 14, versículo 29. Pero además de eso, la ira nos aleja de la alegría que viene de Dios. Estar enojado es esencialmente cometer un error ante Él. Es triste ver cuántas familias se destruyen por causa de palabras cargadas de ira. En esos momentos, lo mejor es hablar con calma, en un tono moderado, incluso cuando la irritación se apodere de ti. Si conoces a alguien que se irrita con facilidad, aquí va un consejo. Cuando venga la ira, baja la voz y habla despacio. Si tu esposo o esposa comete un error, no levantes la voz en un tono agresivo. Eso solo empeorará las cosas. Habla en un tono suave, más bajo, más tranquilo. ¿Alguna vez has pasado por la experiencia de dejarte llevar por la ira y luego arrepentirte profundamente? Pues sí, la ira destruye todo a su alrededor y nada bueno sale de ello. Necesitamos aprender a mantener la calma y liberarnos de esa ira que solo lleva a la destrucción, permitiendo que cada día sea una nueva oportunidad de paz y armonía. Ahora, hablemos de la frustración, ese sentimiento que surge cuando alguien falla repetidamente y sus pensamientos comienzan a llenarse de negatividad. Una persona frustrada acaba hablando y actuando de manera negativa, y eso solo refuerza el ciclo de pesimismo. No logra vivir de manera creativa y su vida está marcada por el desánimo y el fracaso. En el idioma coreano hay expresiones negativas que surgen casi automáticamente, reflejando el estado de una mente atrapada en la frustración. Solemos exagerar en las palabras diciendo cosas como «estoy muriendo de hambre», «comí hasta explotar», «estoy muriendo de felicidad», «estoy muriendo de desánimo», «estoy muriendo por la suciedad aquí», «estoy muriendo de calor», «estoy muriendo de frío», o incluso «es tan bonito que dan ganas de morir». Estas expresiones muchas veces reflejan un pesimismo que alimentamos sin darnos cuenta. Y no solo eso, incluso las canciones que escuchamos están llenas de letras negativas y frustrantes. Dios no puede bendecir una vida que está siempre llorando, siempre sumida en palabras negativas. La Biblia nos advierte, te has atrapado con tus propias palabras, te has enredado con lo que dijiste. Esto muestra el poder de las palabras en nuestra vida. Si vivimos hablando de manera negativa, acabaremos viviendo bajo la sombra de la frustración. Recibo muchas cartas de personas del interior, pero si el contenido está lleno de negatividad y desánimo, admito que es difícil responder. Por otro lado, cuando alguien, incluso en medio de la frustración, muestra una chispa de esperanza, me esfuerzo por orar por esa persona y hacer lo que esté a mi alcance para ayudarla. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quienes tienen éxito y quienes fracasan? Las personas exitosas no se dejan dominar por la frustración. Ellos enfrentan los desafíos con una actitud diferente, sin hundirse en palabras y pensamientos negativos. Saben que lo que decimos y pensamos puede moldear nuestra realidad. Frente a un fracaso, la gran diferencia está en cómo reaccionas. Hay quienes, ante la derrota, cruzan los brazos y se entregan a la frustración. Pero, ¿y si decidieras levantar la cabeza, enfrentar la situación y seguir adelante? La clave del éxito en la vida es precisamente esa: tener coraje y nunca, jamás, desanimarse. Hablemos de alguien que entendió esto muy bien: el coronel Sanders. A los 67 años estaba hundido en deudas de millones de dólares y acabó quebrado. La situación era tan grave que terminó en el hospital sin poder siquiera dormir. Pero una mañana, algo cambió. Escuchó un himno que decía: «No te desanimes, Dios te protege.
descansa bajo sus alas. Guiado por aquella melodía, siguió el sonido y encontró una pequeña iglesia, donde una señora cantaba con una voz que parecía venir directamente del cielo. Ese momento transformó su vida. Se arrepintió, entregó su vida a Dios y sintió una paz que nunca había experimentado. Antes de su quiebra, Sanders era dueño de una empresa, pero decidió dejar el pasado atrás y comenzar desde cero, esta vez como recolector de chatarra. La jornada fue difícil, llena de obstáculos, pero confió en el Señor y con la orientación del Espíritu Santo comenzó a vender pollo frito. El resultado: hoy su nombre es conocido mundialmente y su marca KFC es sinónimo de éxito. Esta historia nos muestra que la frustración solo lleva al fracaso si tú lo permites. Necesitamos liberarnos de ese sentimiento que nos ata al pasado y nos impide ver las nuevas oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Por último, hay un punto final a considerar: la influencia de las historias negativas en nuestra vida. Hoy en día, es común ver historias de criminales transformadas en películas, como la de Chi Kang-hoon, que logró escapar de la prisión con un grupo de cómplices, retratada bajo el título Feriado. Estas películas pueden incluso mostrarnos una visión diferente de la sociedad, pero la filosofía de lo que tenga que ser, será de los protagonistas no es nada edificante. Piensa en Jung, quien asesinó a 26 personas en 10 meses, causando pánico en Corea. Perdió a su padre cuando aún era niño, y esa tragedia fue el detonante para una vida de violencia y muerte. Cuando aún era niño, un accidente de tráfico y la pobreza transformaron su vida en una verdadera oscuridad. Después de pasar por varias prisiones y con la esposa ya incapaz de soportar la situación, ella pidió el divorcio. Fue en ese punto cuando abandonó todo y se entregó al camino del crimen, convirtiéndose en un asesino. Es una historia trágica, llena de desesperación y pérdida de rumbo. Recuerdo otra historia. Conozco una familia donde el marido se graduó en medicina en la Universidad de Tokio y actualmente es profesor en una universidad en California. Su esposa también es una profesional exitosa, pero una pequeña diferencia de opinión los alejó emocionalmente. Con el tiempo, terminaron separándose. El marido, derrotado por la situación, comenzó a tener delirios, creyendo que su esposa quería matarlo. Empezó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Ahora, imagina la tensión, el miedo que esta mujer sentía al dormir al lado de alguien que tenía un cuchillo escondido bajo la almohada. Fue un escenario insoportable que llevó a la esposa al borde de la locura. Gracias a Dios, pude llevar un mensaje de esperanza hasta ellos. Ella aceptó a Jesús como su Señor y juntos comenzaron a reconstruir sus vidas. La fuente de la vida que estaba en el Edén ahora debe ser cuidada dentro de nuestro corazón. Así como Dios ordenó al hombre que cuidara del Edén, hoy nos llama a proteger nuestro corazón. Para que esto ocurra, nuestros pensamientos deben estar firmemente enraizados en la palabra de Dios. Eso es lo que preservará nuestro corazón. El éxito y el fracaso no dependen de un destino inevitable. Podemos ser felices si permitimos que el pensamiento de Dios guíe nuestras vidas y nos ayude a extirpar estos 6 tumores que destruyen el corazón: ansiedad, soledad, indecisión, ira, frustración y autosabotaje. Que encuentres fuerza en el Señor, en la palabra de Dios y en la oración, y logres liberarte de esas cadenas que intentan atarte. En nombre de Jesús Cristo, que todo lo que está bloqueando la acción de Dios en tu vida sea removido ahora. Padre Celestial, nos acercamos a ti reconociendo que el pecado trae ansiedad y nos aleja de tu presencia. Pedimos, Señor, ayúdanos a confesar y arrepentirnos, sabiendo que tu amor y tu gracia son infinitos. Así como Adán y Eva sintieron miedo y se escondieron, nosotros también muchas veces nos sentimos ansiosos y distantes de ti. Pero hoy, Señor, nos acercamos con corazones sinceros, buscando tu perdón. Sabemos que tú puedes transformar nuestros pecados, haciéndolos blancos como la nieve, aunque hayan sido rojos como el escarlata.
Señor Jesús, tú nos dijiste que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos animaste a tener valor, porque tú venciste al mundo. Nos aferramos a esa promesa y declaramos que aquel que está en nosotros es mayor que cualquier adversidad que enfrentamos en el mundo. Ayúdanos a depositar nuestra fe en tu palabra, encontrando paz incluso en las tormentas de la vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca, llenando nuestros corazones con una paz que sobrepasa todo entendimiento. También pedimos, Señor, que escuches